Probablemente este sea el video más difícil que vaya a hacer o que he hecho en este canal, porque voy a hablar de un tema que todavía no he superado. Pero ¿por qué vas a hablar de un tema que todavía no he superado? No lo sé, solo siento que necesito sacarlo de mi pecho. Em, yo soy una persona que cuenta mucho, que habla mucho, que, no sé, trata de mostrar todo lo que puede. Yo creo que tiene que ver con que tengo TDAH, déficit de atención y hiperactividad, que usualmente tiendes a overshare, ¿no? A compartir demasiado, más de lo que deberías. Yo soy así, siempre he sido así. La gente siempre me ha dicho como que no cuentes tanto, Andrea, porque yo lo siento, pero así soy. Pero, además de compartir porque comparto y ya, que sí he cambiado mucho en ese aspecto, pero mi esencia es la que es, pues, ¿no? Siento que a mucha gente le ayuda lo que yo puedo contar y las experiencias que he vivido y el aprendizaje que he logrado, sí, con las experiencias que he vivido y con las cosas que me han pasado, ¿no? Bueno, a lo que vinimos. Hace 1 año y medio me separé de mi esposo, todavía es mi esposo, de hecho, pero estoy en proceso de divorcio desde noviembre del año pasado y casualmente yo me fui en noviembre del 2024 y en noviembre del 2025 empecé los trámites de divorcio y hasta ahora no termino de divorciarme. Te preguntarás si realmente me quería divorciar. No. Te preguntarás si realmente me quería ir. Tampoco. Yo me fui amando a la persona con la que estaba casada. Y hasta el día de hoy te puedo decir que tengo muchos sentimientos hacia él que todavía no lo supero por completo. Mi mente todavía regresa a él, regresa a situaciones, a momentos que hemos vivido, cosas buenas, cosas malas, el aprendizaje que tuve con él, ¿no? Todavía rebota en mi cabeza. De hecho, el día de hoy hago muchísimas cosas que él me enseñó. Mucho de lo que soy hoy tiene que ver con muchos consejos que él me dio, mucho impulso de su parte, mucho empuje, mucho del crecimiento que yo tengo y que yo hice en los últimos 2 años o en los últimos 3 años fue gracias a él. Y obviamente a mí, porque fui yo la que decidí crecer como persona, pero tener a una persona a mi lado que se empujaba siempre fue un gran ejemplo. Y te preguntarás, si él hizo todo eso por ti, ¿por qué te fuiste? Porque, amigos, el amor siento que a veces no es suficiente. Y yo sabía en mi cabeza, o eso quería creer, que él me amaba mucho y yo lo amaba mucho. Yo lo amaba con todo mi corazón. Yo siempre digo que él ha sido el amor de mi vida y todavía probablemente lo sigue siendo. Pero el problema iba más allá de eso, ¿no? Porque tú puedes amar mucho a alguien, pero a la vez hacerle mucho daño. El tema está en cuando tú tratas de solucionar los problemas o tratas de arreglar las cosas, pero la otra parte entre solucionar y ganar prefiere ganar, ¿sí? Por temas de traumas o temas de cómo creciste, etcétera. Si tú prefieres ganar antes que solucionar, ya perdiste, ¿no? Y eso es algo que yo tenía muy en claro y siempre he tenido muy en claro que en vez de ganar una pelea, prefiero como ganar la reconciliación. Así significa que yo tengo que ceder. Entonces, en mi relación, sí, en mi matrimonio, yo cedía mucho. O sea, ponía de repente las necesidades de la otra persona primero y en ese camino a veces te pierdes, ¿no? Yo quiero hablar más por mí que por él, ¿sí? Porque él no está aquí como para defenderse y tal, pero sí soy muy consciente de que yo expresé todo lo que yo necesitaba, expresé todo lo que yo esperaba, expresé todo lo que quería, ¿sí? También sugerí de repente soluciones, ¿no? Ir a terapias, sugerí
No sé, o sea, todas las soluciones que se me ocurrían las sugería y la otra parte no, o sea, se centraba en el problema y no en la solución. Entonces siento que cuando estás en ese loop, ¿no? En ese como boomerang, no hay una salida, porque si es que hay un problema y en vez de centrarte como que cómo solucionamos el problema y te centras en, ok, es tu culpa por esto y esto y esto y me molesto y te dejo de hablar, es como, ¿cómo solucionamos? O sea, ¿quieres solucionar o no quieres solucionar? ¿No? Eh, yo empecé, de hecho, a ir a terapia. Bueno, no les estoy contando como la cronología, porque quiero enfocar un poco más este video en lo que me llevó a divorciarme de la persona que tanto amaba. Yo iba a decir que tanto amo, pero de que tanto amaba, porque todavía lo amo, o sea, no puedo negarles eso, pero bueno, X. Quiero centrarme más en eso, o sea, quiero centrarme más en qué me llevó a irme que en como que, o sea, es inevitable no hablar de lo que él hizo, ¿no? Y de repente lo que yo hice, cuando quiero explicarles por qué decidí irme. Yo siento que desde que yo lo conocí, yo sabía que él, o sea, era la persona para mí. Entonces, decía que desde que yo lo conocí, yo dije, él es. O sea, yo me voy a casar con él. ¿Por qué? Porque no sé, para mí él era perfecto, o sea, él tenía todo lo que yo quería en un hombre, era como decidido, lideraba, me empujaba, se empujaba él mismo muchísimo. Yo nunca había conocido a un hombre tan disciplinado, tan como que seguro de lo que quería, tan enfocado. Y eso me encantó de él. Y además que, bueno, físicamente me encantaba también. Em, no sé, o sea, yo lo veía a él como que, Dios, este hombre lo amo, ¿saben? O sea, ni siquiera, ¿no? Y ya, amo, obsesionada con él, desde el principio. Y además que él me mostró mucho interés también, ¿no? Era como que salgamos, hagamos esto, taca, 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 o sea, andábamos juntos para arriba y para abajo, 24/7. Em, yo me quedaba en su casa mucho tiempo. Pero había algunas cosas que yo decía como que, no sé, ¿no? O sea, yo vivía tipo al 99% segura, pero siempre había algo como que yo decía, pero lo ignoraba porque pesaba más todo eso, ¿no? Y decidimos casarnos bastante rápido, como en 7 meses. Pero como les digo, o sea, era todo muy intenso y era todo muy como, sí, o sea, ¿cómo no me voy a casar con él? O sea, él es, ¿no? Yo nunca había vivido con un hombre antes. Eh, He tenido relaciones bonitas, he tenido relaciones largas. Bueno, largas, como de 2 años, 3 años. Em, pero, no sé, o sea, con él fue como que no, aquí es, aquí es. Y efectivamente nos casamos y empezamos a tener como que muchos problemas, ¿no? Yo me mudé con él. Y empezó a pasar esto de que, claro, él estaba más ocupado, él me daba menos atención, yo entendía al principio, pero de ahí era como que, oye, pero de repente hagamos esto, hagamos lo otro. Y ya todo obviamente giraba en torno a lo que, digamos que a su tiempo y a lo que él necesitaba, ¿no? Yo me empecé a adaptar porque yo era la que quería pasar más tiempo con él. Pero el problema es que cuando empezamos a tener diferencias y tal, él se retiraba emocionalmente, ¿no? O sea, me ignoraba, o sea, no me hablaba un día, 2 días, 3 días. Y era muy duro para mí, o sea, que la persona que amo, mi esposo,
me deje de hablar porque se molesta, para mí no, o sea, en mi cabeza era como que eso está mal, o sea, no puedo creer que eso esté pasando, ¿no? Y un error que cometemos muchas de nosotras es creer que las cosas como que van a cambiar, ¿no? Te ilusionas, tienes la esperanza de que todo va a cambiar, de que él se va a dar cuenta, de repente si le hablo así, de repente si le hablo así, asá. Yo me empecé a meter como que mucho en los tipos de apego, qué tipo de apego tengo yo soy apego ansioso, él es apego evitativo, por eso es que no me quiere hablar, ok, le voy a dar espacio, ok, ¿qué más puedo hacer? De repente, él es de las personas que no le gusta hablar al principio, tengo que darle como que unas horas, pero yo le decía, mira, yo entiendo que tú, tipo, no quieres hablar rápido, yo sí quiero hablar rápido y solucionar rápido, pero tú no, está bien, pero me tienes que decir como que cuánto tiempo más o menos te va a tomar, ¿no? Ok, él no podía decirme esas cosas. Cuando yo quería hablar del conflicto, él como que me decía que yo estaba peleando y yo quería hablar del conflicto para solucionar, porque cuando hablas con la gente con la que tienes conflicto, siento que como que te entiendes al final, es como, no, yo entendí eso, no, yo entendí lo otro, ok, perfecto, listo, o sea, discúlpame tal. Nunca había eso en mi casa, ¿no? O sea, no era como, discúlpame si te hice sentir mal, no, era como, bueno, tú te vas a sentir como tú te quieras sentir, ¿no? Como, eres muy sensible. O entonces yo sí sentía, poquito a poquito fui sintiendo que yo estaba mal, ¿no? Que de repente yo era demasiado sensible, que me tomaba las cosas muy personal y efectivamente yo soy una persona bastante sensible, pero eso no es un defecto. Es un defecto para la persona incorrecta. O por ejemplo, también me sentía muy am, como, claro, que me tomaban las cosas personal y efectivamente me tomaban las cosas personal, pero claro, empecé a analizar como, oye, ¿por qué te tomas las cosas personal? Pero porque él me decía cosas muy hirientes también, ¿no? Y era como, ¿cómo no me voy a tomar las cosas personales? Sé que me estás atacando directamente, ¿no? Em, entonces yo empecé a hacer mucho trabajo, tipo, ok, estoy haciendo esto mal, estoy haciendo esto mal. Él me introdujo al gimnasio, me introdujo al ejercicio. Justamente yo le conté que yo tenía una muy buena relación con el ejercicio porque a mí me habían siempre obligado a hacer ejercicio, pero para ser flaca, no para, tipo, que mi cuerpo, digamos, funcione correctamente, ¿no? Entonces, él me introdujo al gimnasio otra vez, como que mi relación estaba mucho mejor y tal, pero el problema era que muchas veces su amor, su validación o su, digamos que, atención estaba muy ligada a si yo cumplía con ir al gimnasio, a si yo cumplía con, digamos que, hacer las cosas bien o no. Y algo que yo entiendo es que cuando una persona está en un proceso y en un camino de mejora, necesitas tener a tu alrededor gente que esté también tratando de mejorar. Y eso lo entiendo porque él estaba en ese proceso, ¿no? Intentando entrar a una escuela de medicina y tal, o dar el examen de medicina y tal, e intentando mejorar, mejorar, mejorar. Y de repente yo todavía estaba un poco más cómoda, ¿no? Pero a la vez yo siento que igual hacía muchas cosas, solamente que de repente para él era como, no, tú necesitas hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Como que me trataba de guiar basado en la experiencia que él tenía, pero yo sentía que nunca era suficiente, o sea, yo sentía que obviamente eso es lo que yo sentía, puedo ser equivocada, pero yo sí sentía que su atención, su afecto y de repente su reacción hacia mí estaba muy supeditada a si es que yo cumplía con lo que les digo, ¿no? Con leer cierto libro, con ir al gimnasio, con ir a caminar, con enfocarme en mis... O sea, y era como, o sea, estar bajo una lupa todo el tiempo es bien jodido, o sea, es bien, o sea, es mucha presión, pero yo decía, o sea, yo quiero estar contigo, o sea, yo quiero estar contigo y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para
poder estar contigo. O sea, ok, yo entiendo que tú necesitas a una persona que esté como que en ese momento de crecimiento como tú lo estás y tal. Entonces, yo quiero estar contigo y yo por eso voy a cambiar, tipo, las cosas que tengo que cambiar para poder estar a tu nivel. ¿Entienden? O sea, yo sí entendí que habían cosas de mí que tenía que cambiar porque yo obviamente tenía muchos errores, tenía, eh, o sea, la vida que había tenido yo no era tan como complicada, no había tenido que lucharla tanto, venía de privilegio y de repente él no. Y eso a mí me ayudó mucho, o sea, me ayudó mucho a ver la vida de otra manera, pero otra vez, o sea, tú quieres que tu casa, que tu esposo sea tu lugar seguro, ¿no? Sí que me empuje y todo, porque eso se lo voy a agradecer toda la vida, pero yo sí necesitaba a alguien que me sostuviera mientras yo estaba en ese proceso de cambio. Entonces yo necesitaba saber que yo podía fallar y que él iba a seguir sosteniendo mi mano en todo ese proceso, pero no sentía eso, o sea, yo sentía que si yo fallaba, él literal me iba a sacar de su vida, porque textualmente me lo decía, ¿no? O sea, yo no necesito a alguien, yo no puedo estar con alguien que esté tirada en el sillón, o sea, yo sentía que no podía descansar porque iba a ser juzgada. O sea, él llegaba a la casa y yo me paraba del sillón, si estaba en el sillón o en mi celular, porque me sentía mal de que él me viera hacer nada, ¿sí? Entonces, puede haber sido mi percepción y tal, pero eso era lo que yo sentía, ¿no? Entonces, yo decía, ok, estoy dándolo todo, porque le estaba dando todo, literal. Eh, para mí, otra cosa, para mí, el dinero llega de forma fácil. No me refiero a que no te cuesta nada, no, pero para mí el dinero llega de forma fácil. Es decir, que yo siempre he tenido mucha facilidad de hacer dinero porque yo creo en mi valor. Yo creo en que yo puedo hacer dinero, ¿saben? Siempre lo he creído. Algunas veces un poco más que otras, sí, también he tenido miedo de gastar dinero, de quedarme sin dinero. O sea, como que mi relación con el dinero ha sido como que medio así. Pero en el caso de él, él era como que tienes que lucharla más para tener dinero. O sea, como que para él, en su cabeza, las cosas se conseguían con mucho, mucho, mucho esfuerzo. Para mí, las cosas se consiguen de manera más inteligente, no tanto como con o sea, sí esfuerzo, no quiero que me malentiendan, pero para mí y en mi cabeza y cómo funciona en mi mundo, es que work smarter, not harder, ¿saben? O sea, trabaja más inteligente y menos como menos duro, ¿sí? Para él no. Entonces, yo tengo esta visión de vida y es la que a mí me funciona, ¿no? Que el dinero se gana así y él no. O sea, para él era totalmente diferente, pero él quería imponerme a mí esa forma de pensar y no funciona así, para mí no es así. Yo empecé a tener muchos problemas con él, nos peleamos un montón, bastante, y no nos hablábamos. Bueno, él no me hablaba a mí, yo sí quería hablar y quería comunicarme y todo, pero él no quería. Em, y tuvimos peleas muy fuertes. Entonces yo dije, necesito terapia, porque yo ya estaba empezando a tener ataques de ansiedad. No paraba de llorar. O sea, estaba como que detrás suyo, como, por favor, hay que hablar, por favor. O sea, ya yo estaba en un punto en el que mi salud mental estaba muy mal. Entonces decido entrar a terapia, pero terapia holística, ¿sí? Con Jazmín, mi coach personal, que la amo. Y ella me ayudó mucho. Y justamente yo le decía a él, dime qué cosas crees que yo tengo que mejorar para trabajarlas en terapia, ¿no? Y él me decía, eso tienes que verlo tú, que no sé qué, que no sé cuándo". Bueno, ok. Entonces yo empecé a trabajar en terapia muchas cosas, sí, que yo creía que estaba haciendo mal, ¿no? Muchas reacciones. También a mi hija a mí me dijo, o sea, tú de repente sí te estás tomando las cosas personal aquí, de repente sí estás reaccionando mal aquí, trata de cambiar tú cómo reaccionas, trata de cambiar tú cómo comunicas y
la otra persona va a cambiar o sea, daño colateral, vamos a decir, ¿entienden? Entonces dije, ok, entonces yo empecé a hacer esas cosas y sí habían algunos cambios, pero no era suficiente, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a hacer esta terapia y tal. Y, o sea, teníamos estas peleas tan fuertes y tan feas que me acuerdo que Jasmine me dijo en un punto como, tienes que entender que probablemente él no vaya a cambiar y que tú tienes dos opciones, o sea, o te quedas y gastas mucha energía sosteniendo tú la relación, empujando tú la relación, pero te va a consumir, ¿sí? Hasta que él cambie eventualmente, pero te va a tomar mucho tiempo y te va a tomar mucha energía, o te vas. Pero para irte necesitas un plan, no te puedes ir así nada más, porque obviamente que necesitas tener dinero para moverte, saber a dónde te vas a ir, no, o sea, muchas cosas, ¿no? Y yo era como, bro, o sea, yo no me quiero ir, o sea, yo me quiero quedar y yo solamente quiero que él entienda que me hace daño lo que hace y que quiero llegar a un punto medio, ¿no? O sea, yo puedo ceder, pero necesito que él también ceda. Entonces, bueno, llegué a la conclusión de que no iba a cambiar nada, porque cuando hablaba con él, la respuesta siempre era la misma. No había como una apertura de repente, ¿no? A la conversación o a la comunicación y era todo muy cerrado, era como o sea, a su manera o mejor no era, ¿no? Eso era lo que yo sentía, puedo ser equivocada otra vez. Entonces, nada, bueno, dije, ok, voy a, voy a tener que tomar una decisión, ¿no? Pero voy a seguir trabajando en mí. En ese proceso, Baking Guts despega como en el febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Baking Guts despega. A mí me botan del trabajo en octubre. Entonces tengo octubre y noviembre como meses muy buenos para Baking Guts y tipo semanas en las que solamente los pedidos subían. Y yo le digo a una persona, una conocida, que me ayudara, porque justamente esta chica no tenía, creo que trabajo en ese momento. Entonces, como era una como amiga así cercana, o sea, ya había vivido con ella antes, em, me empezó a ayudar, iba a nuestra casa, se quedaba en la casa, porque vivía lejos, y como les digo, fue todo muy rápido, ¿no? Entonces, ella como ella estaba casi todos los días en mi casa. Se iba algunos días a su casa, regresaba todo para producir, porque era, o sea, les digo que era muy, como, trabajábamos mucho, ¿no? Y era mucho más fácil que ella se quedara, yo le decía, yo te doy comida, tú tranquila, por eso no te preocupes, yo cocino, te hago desayuno, todo, gracias por tu ayuda, ¿no? Y además, obviamente, le pagaba, pues, ¿no? Pero esto empezó a ser un problema para él también, porque, claro, que como vamos a tenerla ella siempre aquí, que no sé qué, que es incómodo, etcétera. Y yo lo entendí y le dije, mira, tranqui, yo puedo arreglar eso, o sea, puedo mudar a Baking Guts a otro lugar, ¿no? Para que tengamos nosotros este espacio y normal. Pero no, o sea, como les digo, no había, no había como que eso de que lleguemos a un consenso, ok, eso te funciona, sí me funciona. No, o sea, yo era como hablarlo y la respuesta era como, haz lo que quieras, o sea, no era como, ok, trabajemos juntos en esto, no, no. Entonces eso a mí me dolía mucho, yo decía como, o sea, estoy dándolo todo por esto y no hay respuesta, ¿no? Y de repente, o sea, de repente él estaba muy abrumado con sus temas, porque también tenía muchos temas pasando y lo entiendo, pero eh, yo no veía la salida, o sea, yo no veía la salida. No veía la salida y la estaba pasando muy mal porque no me parecía justo que yo tuviera que decidir entre mi matrimonio y mi negocio, ¿no? Entonces era como no sabía qué hacer. Y no era que él me hubiera dicho decide, ¿no? Pero, o sea, eso sentía yo, ¿no? Como, ¿qué hago?
Y yo le sugerí eso, o sea, que consiga un lugar para Baking Gats y nosotros como trabajamos en nosotros, yo entiendo que, o sea, que haya una persona extraña a nosotros es incómodo para ti, pero por ahora tiene que ser así, está bien, puedo moverme. O sea, le juro que yo estaba pensando como, ¿qué más hago? O sea, ya no sabía qué más hacer, ¿no? Y puse todo sobre la mesa, dije como que hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Y no hubo una respuesta, ¿no? Entonces, em, decidí irme, porque ya yo estaba durmiendo en el otro cuarto que teníamos, como la última semana me parece, porque estábamos peleándonos demasiado y yo no podía dormir teniéndolo al lado a él literal molesto, dándome la espalda, sin querer que lo tocara. Entonces yo dormía ansiosa, yo dormía con mucha ansiedad y me despertaba con ansiedad. Entonces vivir con alguien que te ignora, porque de repente para él ignorarme era más fácil que enfrentarme. Está bien, lo entiendo, pero a mí no me funcionaba eso. Y me dolía mucho, o sea, porque en mi cabeza era, ¿cómo puedes ignorar a la persona que amas? O sea, yo no puedo, no podía, yo no podía, no, me sentía súper mal. Y claro, como respuesta a eso, a veces yo tenía que reaccionar así para que él se diera cuenta, pero era horrible tener que yo ser alguien que no era, solamente para que él se diera cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. O para entrar en una guerra de quién aguanta más sin hablarse, ¿saben? O sea, a mí no me interesaba, o sea, yo era como mi ego en el piso, no me importa, o sea, yo te hablo porque yo no quiero estar mal, como les digo, o sea, la batalla era contra el problema, no era entre nosotros. Entonces, él no lo veía tanto así, o de repente sí, pero no, o sea, no, no lo veía así, ¿no? Y para él, o sea, y ahora entiendo que para él el demostrar amor era más como empujarme, tratar de hacerme mejor persona, tratar de hacerme de repente como más metida en mis proyectos y mis cosas, porque él siempre me preguntaba, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Este, como hacerme independiente, que yo pudiera valerme por mí misma, eso para él era como la mayor muestra de amor. Y para mí la mayor muestra de amor era la inteligencia emocional, o sea, estar presente para mí emocionalmente, poder sentarnos a conversar y hablar de los problemas que teníamos, cómo solucionamos, o sea, eso para mí era lo más importante, ¿no? Y para él de repente era lo otro, entonces, por eso digo que no llegábamos como que a un acuerdo nunca, no podíamos sentarnos a conversar, porque yo veía la vida, yo veo la vida desde un lente que él no ve, él ve la vida de un lente diferente también, entonces yo tuve que decidirlo porque muchas veces me decía, sí, que vamos a terminar tú por aquí y yo por allá, o sea, vamos a terminar en diferentes caminos y tal. Y yo le decía, no digas eso, por favor, o sea, no manifiestes eso, porque algo que aprendí del libro Hábitos Atómicos, y siempre lo digo, es que para tú cambiar tus hábitos y para todo en la vida en verdad, tienes que tener una identidad. Si tú tienes una identidad negativa sobre ti, todas las decisiones que tomas van a estar relacionadas directamente a la persona que tú crees que eres. Entonces, cuando quieres cambiar tus hábitos, o cuando quieres agregar nuevos hábitos, o cuando quieres ser una persona diferente a quien eres, o sea, quieres cambiar para bien, ¿no? Tienes que mentalizarte, o sea, la nueva identidad que tienes. Pero eso también aplica para relaciones y todo. O sea, si tú realmente crees que vamos a terminar separados, todas las decisiones que tomes de aquí en adelante van a ser, van a estar relacionadas a eso, a que nos vamos a separar. Y para mí no, o sea, de repente para él era como que, bueno, es igual nos vamos a separar porque se autosaboteaba o lo que sea, no sé, no quiero analizarlo, pero si tú crees que igual, o sea, que eventualmente nos vamos a separar porque nos peleamos, o sea, porque literal tu mundo y mi mundo colisionan, necesitas un punto medio para que tu mundo y mi mundo que colisionan lleguen a un acuerdo y lleguen a la paz, ¿no? O sea, si tú crees que nuestros mundos no van a llegar a un acuerdo, entonces
te estás preparando para fallar, ¿no? Desde el principio. Entonces eso para mí era como, por favor, no digas eso. Pero cuando él se molestaba mucho me decía eso, ¿no? Yo creo que vamos a terminar tú por tu lado, yo por el mío, que no sé qué. Y yo, ay, Dios mío, no puede ser. O sea, te juro que me daba demasiada ansiedad. Esas cosas que me decía me daban mucha ansiedad y me hacían sentir muy mal, como muy parada en arena movediza. O sea, no sentía que estaba yo segura. Y eso es algo que aprendí, que es algo que quiero en mi próxima relación. O sea, quiero que la persona con la que estoy, con la que esté, me haga sentir que, o sea, que él está de mi lado, no importa qué. Y que literal es mi persona segura. O sea, quiero sentir esa seguridad que no he sentido antes. Y de repente no porque él no quisiera, sino que de repente para él mostrarme seguridad era de otra forma, no lo sé, o sea, tampoco no quiero juzgarlo, porque como les digo, me ha dado mucho, me ha dado muchas cosas positivas, pero hay razones por las cuales yo decidí irme y una de esas razones era porque mi salud mental estaba comprometida, porque no podía seguir en un ambiente en el que yo no sentía que la otra persona estaba segura de mí, o sea, de nuestra relación. Y probablemente sí, pero no me lo demostraba. Entonces yo estaba cansada de imaginar en mi cabeza cuánto me amaba él. Y que cuando habían problemas, obviamente que la solución no era enfrentar el problema, sino huir del problema. No sé, o sea, fue muy agotador, en verdad. Y yo soy muy creyente de que lo que es para ti te encuentra. Yo decidí irme, vamos a decir, un miércoles. Un jueves empecé a buscar casa. El viernes encontré departamento. El sábado firmé el acuerdo y me mudé el sábado. O sea, en una semana yo encontré departamento y me mudé. No le dije nada. O sea, bueno, le dije como, oye, ¿sabes qué? Dime si es que estás dispuesto a hacer algo más por nosotros o ya fue. No me respondió nada, entonces dije, bueno, ok. Yo creo que él pensaba que yo no me iba a ir. O sea, yo creo que él pensaba que iba a ser como una de las tantas peleas que tuvimos, que yo esperaba y aguantaba hasta que él se dignara a estar bien y a hablar. Pero no, me cansé de aguantar, me cansé de esperar, me cansé de esperar a que él se dignara a hablar conmigo. Porque yo esperaba, o sea, yo estaba esperando a que a él se le pasara, ok, de repente esta vez, no, o sea, no, me cansé y decidí irme y todo se alineó y todo salió y en menos de una semana me mudé. Entonces, bueno, me mudé y ya, y empecé una vida nueva sin él, pero me costó mucho y hasta ahora, como les digo, o sea, todavía me cuesta, ¿no? Al principio igual nos veíamos. Yo todavía tenía cosas en su casa, iba, recogía, lo veía, obviamente. Y yo sufría mucho porque yo lo amaba, o sea, yo me había ido amando a la persona, ¿no? Entonces era como muy difícil. Pero yo tuve que elegirme a mí misma, honestamente, porque siento que él no me elegía. Y es loco porque nos casamos, o sea, y uno cree que te casas y que el título te va a dar la seguridad, pero no es verdad. O sea, el título no te da la seguridad que te tiene que dar la persona, ¿me dejo entender? O sea, el papeleo, el firmar, el todo, no te da esa seguridad de él es mi incondicional. Yo pensé que sí, o sea, que pensé que sí iba a ser así, pero no fue así claramente y no es así. Yo creo que cuando yo me di cuenta de que las cosas no iban a cambiar y cuando me di cuenta de que si yo seguía en donde estaba, no iba a ser capaz de hacer crecer mi negocio, de avanzar, ni de ser feliz porque yo lloraba todo el tiempo y me sentía mal todo el tiempo y mi estado de ánimo dependía de cómo él me trataba todos los días. Entonces yo sentía que no podía estar en paz. O sea, yo sentía que no, que tenía que no verlo más, sentía que tenía que no tenerlo alrededor porque no, o sea, no era no era una energía que me diera paz, ¿no? No era una energía que me hiciera sentir como tranquila para yo pensar en todo lo demás. O sea, mi cabeza todos los días estaba en él.
O sea, en cómo estamos, qué hago para mejorar, qué hago. Y era real lo que me dijo Jazmín. O sea, si tú quieres seguir con él, vas a tener que invertir demasiada energía para que esto funcione. Yo dije, no puedo, o sea, no puedo invertir tanta energía en que esto funcione cuando soy la única que va a empujar el carro, ¿no? O sea, si solamente yo tengo que empujar el carro cuesta arriba, ¿qué más voy? O sea, no me queda espacio para hacer nada más. O sea, era consumirme, literal. Entonces dije, no, yo, como les digo, decidí y me escogí a mí misma porque dije, él no me va a escoger. O sea, le he dado 534.000 oportunidades para que las cosas cambien y él sigue haciendo lo mismo y sigue creyendo lo mismo y sigue actuando igual. Entonces, ya aquí el problema no es que él haga estas cosas, el problema es que yo lo permito. Y yo estoy atándome y amarrándome una vida que me deprime y que me genera tristeza y que me genera confusión y que me genera falta de seguridad. Entonces yo tuve que decidir arriesgarme y tuve que decidir dejar a alguien que yo amaba con todo mi corazón para aprender a amarme a mí misma y priorizarme a mí misma porque entendí que si yo no lo hacía, nadie más lo iba a hacer. Bueno, eso fue la historia de por qué me fui. Como les digo, seguimos viéndonos y tal, una vez aquí, una vez allá, o sea, ni siquiera era como que todos los días y tal, porque yo tenía la esperanza de que yéndome, estando fuera de ese espacio, de repente podíamos mejorar las cosas, como les digo, viéndonos una vez aquí, una vez allá, pero él estaba muy resentido conmigo porque yo me fui claramente y yo estaba también bastante triste y bastante... En ese momento siento que no estaba tan resentida con él, em, pero a la vez sí, o sea, bueno, ahora me di cuenta un poco de que yo todavía le tengo un poco de no sé si rabia, pero estoy un poco molesta porque literal mi plan de vida lo incluía él, o sea, era como estar casados, em, él, bueno, dar su examen, de repente irse a la universidad, movernos juntos y yo hice un e-commerce, amigos, o sea, la razón por la cual yo hice un e-commerce y un negocio desde casa fue para poder moverme con él a donde sea que le tocara, bueno, a la universidad a la que él ingresara para estudiar medicina. O sea, esa es la razón por la cual yo decidí empezar a hacer galletas, que al final no son galletas y fueron tortas y todo, pero mi meta era poder mudarme con él y seguirlo a donde él fuera y poder generar ingresos desde donde sea. Pero obviamente yo quería hacer cosas con él, vivir cosas con él, viajar, hacer, o sea, él era mi vida, pues, ¿no? Entonces, no, se me cayó el plan. Entonces, claro, a mí me daba mucha rabia porque yo decía, me malograste el plan de vida, o sea, yo me tuve que ir, o sea, tú me obligaste a irme porque él encima me decía como, no, tú te fuiste, no sé qué, y yo, no, yo no me fui porque yo quería, yo me fui porque tú me obligaste a irme, porque tú no me diste lo que yo necesitaba y que ni siquiera eran cosas materiales, o sea, era simplemente presencia, que me entendieras, que te sentaras a conversar conmigo, que solucionáramos los problemas, vamos a terapia, o sea, amigos, yo todo, o sea, dije todo, hagamos todo, ya, ¿qué cosa quieres que yo haga? Yo puedo hacer esto, puedo hacer todo lo que quieras, pero quiero que arreglemos las cosas, ¿ok? No. Entonces, para mí era muy frustrante, ¿no? Y era como, ay, Dios mío, o sea, ya quemé todos mis cartuchos. Yo literal quemé todos mis cartuchos y dije, ya, si es que, mira, o sea, si es que quemé todos mis cartuchos, no tengo más opciones, no tengo más posibilidades. Y lo que tienes que hacer tú, literal, es sentarte a conversar conmigo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué esto? No quieres. No quieres. No quieres ir a terapia. No, no quiero ir a terapia. Ok, ¿no quieres esto? No, no quiero. Ok, ¿qué más? ¿Ya qué más? Yo me tenía que ir. O sea, amigos, iba a vivir una vida miserable si yo me quedaba con él. Frustrada y yo ya me estaba amargando, ¿saben? O sea, una vez una chica se casó, o sea, me contó que se había casado con un peruano, también una gringa aquí. Se había casado con un peruano. Y me dice, sí, ya me casé y no sé qué. Y yo le dije, ¿qué tal el matrimonio? Difícil, ¿no? Horrible. Y ella, no.
Súper bien, a mí me gusta. Ah, espérate. Espérate unos meses y ya vas a ver qué tan horrible se pone. Oigan, hablé con esa chica, ¿no? Con la que trabajaba, de hecho. Y después me pongo a pensar en lo que yo le había dicho y dije, me estoy amargando. O sea, ¿en qué cabeza se me ocurre a mí decirle a alguien eso que acabo de decirle? ¡Qué venenosa! Y me estaba convirtiendo en eso porque vivía frustrada. Entonces dije, no puede ser, o sea, esto me está sobrepasando. En noviembre del año pasado decidí hacer el divorcio, pero él no me quería dar su dirección, no quería divorciarse, no quería divorciarse. Hace como un mes. Sí, hace como un mes logré enviarle los documentos del divorcio. Y bueno, y hablé con él también y me dijo que no iba a... Como que no iba a contestarlo en el sentido de que no iba o sea, no iba a poner trabas, ¿sí? Para el divorcio. Me dijo, no voy a contestarlo, o sea, ya, que pase lo que tenga que pasar. Y ya, porque si tú quieres divorciarte no hay nada que yo pueda hacer. Y yo, pero, ¿cómo que no hay nada que puedas hacer? O sea... Claramente no has hecho nada, no hiciste nada. Y le dije, o sea, por qué no intentaste? ¿Por qué no me perseguiste? ¿Por qué no me buscaste? Y él me dijo, yo no te puedo obligar a quedarte en el lugar en el que no quieres estar. Y yo, pero que yo sí quería estar. Ay, amigo, todo mal. O sea, pero ya, obviamente yo ya no, o sea, no sé. Sí, sí hablé con él y sí le dije, o sea, yo nunca me quise ir, o sea, yo me tuve que ir, que es diferente. Irte porque quieres e irte porque tienes que irte es muy diferente, ¿no? Le dije, o sea, yo no me quería ir, pero tú no cambiabas, o sea, tú no has hecho nada eh, como para que yo me quede, o sea, tú pudiste haber hecho muchas cosas y no las hiciste. Y él me dijo, pero ¿qué? Pero yo hice esto y hice lo otro y ahí empezamos a hablar y tal. Y era como, o sea, es en vano hablar de todas estas cosas porque ya estamos en el proceso de que ya se está acabando todo. Y les juro, amigos, que yo he hecho todo, he hecho constelación familiar del amor, he hecho cierre ciclos, me he bañado con sal, he hecho quema de pita roja. No, yo he hecho todos los cierres que se pueden imaginar en sus cabezas, todos los cierres los he hecho y todavía no termino de cerrar. Y eso a mí me frustra un montón. Y bueno, el divorcio que todavía sigue pending, ¿no? Pero, bueno, nada, no sé si es que he contado cosas que no debía contar. No sé si es que he inspirado a alguien de alguna forma para que hagan algo similar o para que hagan todo lo contrario. No lo sé. Solamente creo que logré contar una parte de mi historia. Em, pero, pero algo que sí quiero decirles es que no te conformes con migajas. O sea, te mereces comerte la torta completa. Yo siento que si es que en tu corazón sabes y sientes que el lugar en el que estás ahorita no es tu lugar y no es el lugar correcto porque te genera ansiedad o porque te hace dudar o porque te amarga la vida o porque sientes que de verdad estás acabándote y te consume, entonces, hay cosas que tienes que hacer, en las que tienes que trabajar para lograr salir de ahí. Y yo entiendo que no todos tenemos las mismas posibilidades, que no todos tenemos los mismos privilegios, que no todos podemos salir en cuanto antes volando y tal. Yo lo sé, pero yo siento que si tomas la decisión, es mucho más fácil que teniendo la meta de irte, todas las pequeñas decisiones, valga la redundancia, que vayas tomando, te pueden acercar a esa meta y te pueden acercar a eso de irte. Es difícil irse, sobre todo cuando estás con alguien que un día te quiere, te ama y al otro día no te habla. No, es muy difícil salir de ese círculo vicioso. Em, es muy difícil salir de un círculo vicioso también en el que tú crees que no vales o en el que tú crees que nadie te va a querer o que nadie va a hacer lo que esta persona ha hecho por ti. Siempre, yo siento que siempre cuando pasas ese muro,
sí, que a veces vemos gigante, pero cuando lo pasas, tu vida empieza a mejorar. Y miren, nadie sabía que yo me había separado. Yo no lo conté hasta creo que un año después. Creo que recién cuando empezaba el tema de divorcio, ahí empecé a contarlo. Em, pero yo no le conté a nadie. Y a la semana de irme, la gente me empezó a decir, se te ve brillante, se te ve radiante, ¿qué estás haciendo? Se te ve con mejor semblante, se te ve bien. Y yo, no puede ser, o sea, nadie sabe nada y igual me dicen estas cosas, o sea, qué loco. O sea, cuánto me estaba consumiendo estar en una relación en la que yo tenía que empujar y dar todo de mí, ¿no? Bueno, en las relaciones tienes que dar todo de ti, pero era como que me drenaba demasiado. Pero bueno, amigos, no sé, espero que les haya servido de algo este podcast, este video. Si tienen preguntas, déjenlas. Voy a ver si es que de repente hay cosas que me han faltado contar. De repente no tanto de la historia, sino más de cómo lidié con todo eso, ¿sí? Porque ahorita creo que les ha dado como que el contexto, más que todo, ¿no? Y de cómo me sentía yo, que es lo más importante. Como les digo, yo no quiero señalarlo ni echarle la culpa y tal, sino mostrar como cuál es mi postura y qué es lo que yo he vivido. Pero a veces es imposible hablar de lo que yo he vivido si no explico un poco de repente, el comportamiento de la otra persona. Pero sí quiero dejar en claro que gracias a él, vamos a decir, 50%, gracias a él aprendí de disciplina, gracias a él aprendí de consistencia, de constancia, gracias a él aprendí que los resultados no siempre reflejan tu esfuerzo, que es algo que siempre digo, pero es algo que lo aprendí con él, gracias a él, que siempre me decía, no veas los resultados, no veas los resultados, tú sigue trabajando, sigue trabajando. Y gracias a él cambié mi mentalidad. Gracias a él, porque él me hizo leer el libro que yo leí que me cambió mucho la mentalidad. Bueno, los dos libros, Hábitos Atómicos, que en realidad ese libro cuando lo leí, creo que por otro lado, pero empecé con ese y seguí con el Mindset, el libro de Carol Dweck, que lo voy a poner aquí, que dice la actitud del éxito. Que él sí me obligó, básicamente, a leer ese libro y me cambió la mentalidad y me cambió la vida. Así que le agradezco mucho. Él ha sido mi gran maestro. Ha sido mi gran amor también. Y siempre voy a estar agradecida con él. Así no me hable, así nos peleemos, así nunca más nos veamos. Siempre voy a estar agradecida con él. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Me toca editarlo. Editar el video. Gracias por ver. Y síganme en redes sociales, síganme en Instagram, en TikTok, Facebook. Suscríbanse también porque voy a hacer más videos y dejen sus preguntas en los comentarios. Gracias.